A continuación, hermanos, tenemos la proclamación de la palabra del Señor, que la introducimos con el texto de la lectura divina en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 61. Lo vamos a leer alternadamente. Isaías 61, todo el capítulo. Dice así, nos ponemos de pie, hermanos. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y a vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto, por tanto caminaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera yo gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, como novio me acarió y como novia adornada con sus joyas. Porque la tierra produce su renuevo, Y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Cantemos, hermanos, alabemos a nuestro Señor con el himno 48. Suenen dulces himnos gratos al Señor. De la tercera parte del himnario Jesucristo su nacimiento, música por George Ruth y letra por Juan Bautista Cabrera. Suenen dulces himnos gratos al Señor y oigas el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria
dirigido. Dejo lugar al pastor, estemos atentos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra que el Señor trae para nosotros. Les invito, hermanos, a abrir la palabra del Señor en el libro a los Hebreos. Vamos a dar lectura al capítulo 1 y los primeros 4 versículos. Siendo una sección pequeña, vamos a hacerlo juntos. En la lectura, Hebreos 1 al 4, no nos tropecemos en la lectura, vayamos armoniosamente. Dice la palabra de nuestro Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Soberano Señor, cuya palabra hemos leído y cantado de tu misericordia, Señor, te rogamos ahora que tú instruyas nuestro corazón. Cumpla tu palabra su propósito en nosotros. Danos entendimiento, Señor, de manera que comprendamos tu voluntad, y danos también la entereza, porque habiendo de entender también, se espera de nosotros el fruto, el trabajo que se ha hecho para gloria tuya. Te pedimos, Padre, esta gracia por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Tomen sus lugares, amados hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite una celebración tan gloriosa como esta de la Navidad. Nos estamos preparando para ese punto, pero no podemos llegar a esa celebración como suele suceder en las celebraciones que tenemos los mexicanos, que invitamos a uno y ese uno invita a otro y vamos muchos. No conocemos al festejado, no sabemos quiénes son, pero puesto que el amigo de un amigo nos invitó, pues vamos a disfrutar del pastel, aunque no sepamos nada del festejado. No podemos llegar así a la fiesta de la Navidad, no podemos llegar así de improviso a la celebración del cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que saber qué es lo que pasó, y tenemos que saber por qué pasó, y tenemos que saber para qué pasó. Porque suele suceder que las celebraciones, una vez que se han hecho, no tienen más significado. Simplemente pasamos un momento de gozo y al siguiente momento estamos otra vez en la vida cotidiana como si nada hubiera pasado. La celebración cristiana y todas las celebraciones cristianas hacen referencia a los grandes eventos salvíficos del Señor, que nuestro Dios ha revelado su gracia en la historia, que nuestro Dios ha revelado los grandes eventos salvíficos en la historia, porque no se trata solo de la salvación de algunas almitas, se trata de la salvación del cosmos, y la obra de la salvación está contextualizada por toda la creación. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 8 a los Romanos que la misma creación está gimiendo, porque también la creación necesita ser redimida. Porque dice Génesis 3, Dios, maldita será la tierra por tu causa. Y la tierra, habiendo sido sujetada a vanidad, también espera entonces
la manifestación de los hijos de Dios. Así que esta es una celebración no momentánea, no debe ser una celebración de solo unas horas, de solo unos momentos, sino debe ser una celebración que constantemente le ponga el sello a nuestra vida, porque hemos sido los más grandes bendecidos, o más grandemente bendecidos en la historia con lo que el Señor ha hecho. Así que nuestro enfoque no está en la celebración misma, aunque muchos están pensando que van a cenar y a lo mejor han estado discutiendo y no se ponen de acuerdo, porque eso es lo más importante, o qué van a regalar, o qué van a recibir. Lo más importante es que pensemos en el Mesías, que es el prometido. Nuestro enfoque debe estar en Él, y de saber quién es, y por qué es, y cuál es la tarea que ha sido encomendada en sus manos. Dijimos el domingo pasado que cuando nosotros nos referimos a la segunda persona de la Trinidad encarnada, como el Mesías o como el Cristo, nos estamos refiriendo a su oficio. Porque Mesías en hebreo y Cristo en griego hacen referencia a eso, al oficio. Estos no son nombres propios, estos designan un lugar y una tarea. Por eso, si queremos hacer la traducción, nos referimos a Él como el ungido, el que ha sido puesto para desempeñar una tarea, y diríamos la más grande tarea después de la creación, porque la más grande tarea después de la creación se llama recreación, y tanto lo uno como lo otro lo hace el mismo Dios. Por eso el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 31 y la respuesta correspondiente, dice así: ¿por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? Y la respuesta es: porque fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención, para ser nuestro único y supremo pontífice, quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por nosotros, y para ser nuestro eterno Rey, que nos gobierna por su palabra y su Espíritu, que nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Todo eso implica cuando decimos el Mesías viene. No se trataba solamente de que nacería un niño, sino todo lo que con ese niño se nos daba. En ese niño se nos dio un profeta, un sacerdote y un rey, para nosotros y por nosotros. Por eso Juan Calvino dice: para que la fe encuentre en Jesucristo firme materia de salvación y descanse confiada en Él, debemos tener presente el principio de que el oficio y cargo que le asignó el Padre al enviarlo al mundo consta de 3 partes, puesto que ha sido enviado como profeta, como rey y como sacerdote. Miraremos hoy uno de ellos, que es el oficio profético. En el Mesías, en el ungido, en el Cristo, nos es dado un profeta, es decir, un mensajero y un testigo de la gracia del Padre. Cuando estuvimos con nuestros primeros padres en el Edén, no se requerían profetas, no eran necesarios. En el Edén reinaba el Shalom, la paz con Dios, la comunión, la integridad, la armonía de la perfección, porque al finalizar la obra el Señor dice, o la Escritura dice, y vio todo lo que Dios había hecho, y aquí que era bueno, y era bueno en gran manera. La expresión que encontramos es de complacencia. Dios se complace en la obra de sus manos, porque la obra de sus manos le refleja. Pablo dice en Romanos 1:20,
su eterno poder y deidad de Dios, ¿dónde la vemos? En la creación. Ahora, si aún en el estado en que estamos caídos, eso es verdad, imagínense antes de la caída, una plenitud, una maravillosa armonía que reinaba en toda la creación. En ese contexto no hacía falta un profeta, en ese contexto no hacía falta un mediador. Porque cuando Dios le dijo a Adán, ponle nombre a los animales, no hubo un profeta que le dijera eso, sino que Adán disfrutaba de la comunión con su Creador, una comunión cara a cara, una comunión sin mediadores. Disfrutaba de esa cercanía, como en el capítulo 3 escuchamos que el Señor se paseaba. Obviamente esta es una visión muy antropomórfica, pero es que de otra manera no entendemos. La Escritura es muy antropomórfica al referirse a Dios para que nosotros lo entendamos. Y que el Señor se paseara por el huerto del Edén es que la comunión del Creador con su criatura, en la relación del pacto que Él mismo estableció, era perfecta. Ahí no se requiere intermediarios. ¿Cuándo es cuando se requieren intermediarios o mediadores? Cuando hay rencillas, cuando hay pleitos, cuando hay disensiones. Es entonces cuando se requiere la intervención de alguien más para mediar sobre aquellos que están en conflictos. La tarea profética de nuestro Señor Jesucristo se da en ese contexto. Porque ¿en qué consistió la caída? La caída consistió en que nosotros no quisimos aceptar y darle el lugar a nuestro Creador, que es un lugar de señorío, un lugar de autoridad, y reconocernos a nosotros mismos como siervos. Pablo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No quisimos eso. Miren, la criatura hace eso con el Creador. Es una injuria tremenda a Dios. Nosotros que fuimos creados, nosotros que recibimos esa distinción que nos dice Génesis 1:26, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. En palabras del Salmo 8, eso no bastó que fuéramos creados a imagen y semejanza de Dios, sino que además Dios nos distinguió, dándonos un lugar de dominio sobre toda la obra de sus manos. Nos nombró a nosotros sus mayordomos, los administradores de los bienes de la creación. Porque como dice Isaías 45, y hemos leído antes, dice Dios, yo no creé la tierra vanamente. Es decir, toda la creación no es una creación sin sentido. El Señor dice, yo la creé para que fuera habitada. Creé la tierra y creé al hombre en ella. Y aún con toda esa distinción que Dios hizo de nosotros, de habernos creado así, de habernos puesto en ese lugar de ejercicio de su señorío, porque el propósito de Dios es que su señorío se transmitiera a través de nosotros a todas las criaturas. Es decir, que el reino del Señor, la autoridad del Señor, no solamente fuera una autoridad de la estructura, de toda la realidad, sino también de todo el quehacer humano. Porque si llueve, es por la palabra de Dios. Y si sale el sol, es por la palabra de Dios. Si hace frío, es por la palabra de Dios. Y nosotros nos atrevemos a quejarnos. Y si hay granizo, es por la palabra de Dios. El universo completo está manifestando que Dios es el Señor, que su palabra gobierna. Pero también el Señor quería establecer su reino en el corazón del hombre y en eso en toda la cultura, porque a partir de eso, todo lo que hiciera el hombre en obediencia a su Creador y Señor, llevaría el sello
de pertenencia y del señorío de Cristo. Como nos recuerda el libro de Génesis y más específicamente de José, cuando lo acosaba la esposa de Potifar. José dice: mi amo ha puesto toda su casa en mis manos y nada me ha reservado excepto a ti. No voy a hacer eso. Eso quiere decir que José era consciente de su lugar. Él no era el amo, él era el servidor de Potifar. Y si había sido puesto en ese lugar era para vigilar por los intereses de su amo. Eso mismo es para nosotros. El Señor nos dio el lugar que nos dio con el propósito de que nosotros, en el ejercicio de todos los asuntos de la vida, veláramos por los intereses de Dios. Pero con toda esa distinción, nosotros le dimos la espalda a nuestro Creador. Y se abrió una brecha entre nosotros. El habernos alejado de Dios trajo consecuencias terribles. Porque nos alejamos del dueño de todas las cosas. Pero también, y con eso, nos privamos de toda verdad. Porque ¿quién es la única fuente de verdad? Ahora, eso suena un tanto abstracto, es decir, nos privamos de la verdad, pero concretémoslo más. Nos privamos de conocer la verdad acerca de nuestro universo. Nos privamos de conocer la verdad acerca de nosotros mismos. Nos privamos acerca de la verdad, del significado de la vida y de todas las cosas. Por eso es que en Romanos 1 dice el apóstol: el hombre que rechazó a Dios y se envaneció en sus razonamientos terminó con el corazón entenebrecido. Y dicho por otra parte de la Escritura, el hombre así no sabe distinguir entre su derecha y su izquierda. El hombre así no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Al contrario, lo hace al revés. A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. No sabe lo que es justo y lo que es injusto. No sabe distinguir entre eso. ¿Y qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Una completa pérdida de la verdad. Un hombre que no sabe distinguir entre lo justo y lo injusto. Una humanidad que ahora quiere subjetivar la realidad. Porque ha perdido ese principio. No tiene acceso. Si no tiene acceso a Dios, no tiene acceso a la verdad. Y si no tiene acceso a la verdad, como dice el apóstol Pablo, a lo único que tiene acceso es a la mentira. Porque nosotros quitamos la verdad de Dios y en el lugar de la verdad de Dios pusimos la mentira. Por eso, a lo que Dios dice que es bueno, nosotros lo llamamos malo. A lo que Dios dice que es justo, nosotros le llamamos injusto. Porque hasta en eso estamos peleando contra Dios. Si vamos por ese rumbo, entre más se aleja el hombre de Dios, más miseria va a encontrar. Entre más el hombre se distancia de Dios, más miseria va a vivir. Ahí está el ejemplo del hijo pródigo. Mientras habitó en la morada de su padre, ¿qué le faltaba? Pero a medida que malgastó los recursos que su padre le dio, y los consejos de su padre ya no estuvieron, y la protección de su casa ya no estuvo, sino todos aquellos consejos de sus amigos impíos, que no le importaba a él, sino porque aquellos eran los amigos que le dijeron amigos hasta el último centavo. Cuando se gastó el último centavo, ya no tenía amigos. Mientras tuvo dinero, tenía aquellos que le dicen, te invito a mi casa, al fin que él pagaba. Cuando se quedó sin un centavo, se quedó en tal miseria que le apetecían
la comida de los cerdos. A ese punto llegó la miseria, porque además, eso es de llamar la atención. El hijo pródigo era un judío. ¿Y los cerdos? ¿Qué lugar tenían en la vida de los judíos? Y estar sentado junto a un cerdo y querer comer lo que el cerdo comía, esa es la miseria a la que vamos. Sin eso, si así es la cosa, entre más nos alejamos de Dios, la verdad está más lejos de nosotros. Porque como he dicho, la verdad está en Dios, porque Dios es la verdad. Entre más te alejas de Dios, entonces no vas a encontrar la verdad, porque entre más te alejas de Dios, también te estás alejando de la verdad. Y es en ese escenario, hermanos, de nuestra miseria, que la gracia de Dios brilla. Porque ahora nosotros no podemos ir a Dios. Ese es el gran problema del hombre. El hombre caído, el hombre rebelde, no puede regresar a Dios. No puede volver a Dios. Porque además está tan entenebrecido su corazón que dice el salmista, no puede ni quiere. Se ha vuelto inútil. Entonces no podemos por nosotros mismos. Excepto si Dios viene por nosotros. De ahí la necesidad de un profeta. De ahí la necesidad profética. De ahí lo que dice Hebreos. Y esta es la historia. De hecho, desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron, cuando Dios una vez más se presentó en el huerto del Edén, Adán y Eva, lejos de acercarse a Dios, se escondieron, huyeron de Dios. Pero aquí vemos algo interesante, que en el huerto del Edén se escuchó otra vez la voz de Dios que llamó al hombre. Si Dios no habla, si Dios no nos llama, nosotros no venimos. Si Dios no es por nosotros, nosotros no vamos a poder hacer nada. Y Dios mostró esta gracia, porque después de que habló en el Edén, llamando al hombre y volviéndolo así, dándole la promesa de un Salvador, el resto de la historia es que Dios constantemente está enviando a su pueblo profetas. Una y otra vez está enviando profetas, dice Hebreos 1:1. En ese punto de la historia del siglo I, y mirando hacia atrás, dice el escritor, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Un profeta es un hombre a quien Dios llama para dar a conocer su palabra. Ciertamente parte de la profecía o parte de la tarea profética es anunciar lo que va a suceder. Pero no se puede reducir el oficio profético a vidente. Solo a alguien que anuncia lo que va a suceder. De hecho, un profeta es muy conocedor del pasado. Conoce la historia, conoce el pacto. Y eso es lo que sucede, porque Dios en su misericordia está enviando a su pueblo profetas para instruirle. Como la misma Escritura dice, donde la Escritura dice que la palabra de Dios es inspirada y es útil. Ya se despertaron, ahora sí. No. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Ahora, observen todo eso. Todo eso nosotros no lo tendríamos por nosotros mismos. Dios envía a sus profetas para instruir a su pueblo. Porque los profetas siempre vuelven al pueblo a la ley. 2.
Los profetas siempre vienen para advertir del pecado y llaman a la reconciliación. Siempre. Y también los profetas vienen para anunciar la próxima restauración que Dios hará. Estas tres cosas caracterizan a los profetas. El anuncio en términos del pacto, a la luz de ello analizar el presente, y a la luz del pasado y del presente, el del llamado al arrepentimiento y la promesa del Señor, mirando hacia el futuro. Y estos profetas, como dijo también el mismo Moisés, a Israel le dice: un día el Señor te levantará profeta como a mí. Dios levantó entonces sus profetas, y que hubiera profetas en el pueblo de Dios implicaba misericordia, porque cuando Dios guarde silencio, hermanos, cuando Dios guarde silencio, hay de nosotros. Porque cuando Dios guarde silencio, cuando Dios ya no te hable, es porque te está dejando en tu juicio. ¿No has querido entender? Entonces, la palabra de Dios no hay más para ti. Y aún así nosotros nos damos el lujo de desestimar la palabra de Dios. Desestimar a los profetas que el Señor envía a nosotros para instruirnos. ¿O acaso es que ya lo sabemos todo? Dice el escritor de Hebreos: Dios habló muchas veces a nuestros padres por los profetas. Pero lo maravilloso ahora es que dice, ¿cómo concluye? Versículo 2. Todo Israel sabía esa historia, porque Israel conoce a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel y a todos los demás. Lo maravilloso es lo que Dios está haciendo ahora, en estos postreros días. Pablo dice, en el cumplimiento del tiempo. No solamente es en estos últimos días, sino en la culminación de la historia. La historia está llegando a su fin. Y eso está marcado por el advenimiento del Mesías. ¿Para qué ha venido el Mesías? Dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Con el advenimiento del Mesías, la palabra de Dios volvió a nosotros. Porque ahora una vez más, aunque no lo ven así muchas personas, aquel Dios que se paseaba en el huerto del Edén, se está paseando otra vez en medio de nosotros, buscando la comunión una vez más, o buscando restablecer la comunión una vez más, la comunión que fue perdida. Por eso, el libro de Isaías capítulo 61 versículo 1, y que el Señor leyó cuando le dieron oportunidad en la sinagoga de tomar el libro y de abrir el libro del profeta Isaías, como leemos en Lucas capítulo 4, leyendo al profeta Isaías, dice el Señor: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿A quién se le da el Espíritu Santo en ese sentido? Al que es ungido. No nos da mucho tiempo ahora para mirar todo esto en el Antiguo Testamento.
Pero cuando Dios llamó a Saúl, por ejemplo, o llamó a David, o llamó a Salomón, estos fueron ungidos. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. En otras palabras, estaba capacitando a aquel hombre, o aquellos hombres, para el ejercicio del oficio al que los llamaba. Llamó a Saúl para rey, lo ungió entonces para ser rey. Ungió a David, lo ungió para ser rey. Como también eran ungidos los profetas, como también eran ungidos los sacerdotes. Lo que vemos entonces aquí es que el Señor está diciendo, estoy en oficio. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Es decir, el Señor sabe que ha venido para el ejercicio del oficio. Me ha enviado el Señor. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, Mateo capítulo 13, por ejemplo, versículo 3, 17, tenemos el testimonio de los evangelistas, porque no solo es Mateo, es Marcos y es Lucas también. Cuando el Señor comenzó su ministerio después de haber sido bautizado o ungido, se escuchó una voz del cielo. ¿De quién era esa voz? Del Padre. Y esa voz se refería a su Hijo. Y esa voz decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, este es aquel a quien yo he designado. Pero más todavía, Mateo 17:5, el día de la transfiguración, dice la palabra del Señor, tanto Lucas, Marcos y Mateo mencionan esto. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo termina? A él oíd. Es un mandato. A él oíd. ¿Por qué ese mandato del Padre? A él oíd. Porque esa era la misma encomienda que había sobre cualquier profeta. Escuchen a Isaías, escuchen a Jeremías, pero ahora está mismo el Mesías aquí, el ungido de Jehová, el Señor Jesucristo, y dice el Padre, yo lo he designado a él, escúchenlo. Mucha gente iba tras Jesús, pero no para escucharlo. En San Juan capítulo 6, aquellos que recorrieron una gran distancia hasta encontrar a Jesús en Capernaum, y que le reclaman, Señor, ¿por qué no nos dijiste que venías acá? El Señor le dice, ¿saben por qué me buscan ustedes? Ya tienen hambre otra vez, ¿no? No era para escucharlo. Era decir, Señor, soluciona nuestro problema, tenemos hambre. ¿Cuántos de nosotros seguimos a Jesús por problemas? Señor, soluciona mi problema. No quieres escuchar a Dios, no quieres escuchar su palabra, quieres su beneficio. Tienes problemas, quieres que Dios te solucione. Las iglesias que anuncian a Jesús como el solucionador de problemas tienen muchísima gente. Están formados ahí porque van a recibir su beca. No, perdón. Señor, dame. Pero no estás para escuchar. Y cuando te acerques a Dios, acércate más para escuchar. Porque necesitas saber muchas cosas, necesitas saber la verdad. Nuestra vida cristiana adolece de muchas cosas, pero adolece principalmente porque no sabemos escuchar. ¿Por qué la iglesia cristiana se ha vuelto irrelevante? Como decíamos en la escuela dominical, ¿por qué no tenemos escuelas?
¿Por qué como iglesia no tenemos impacto en el medio en el cual vivimos? Mucho se debe a que no escuchamos a Cristo. Porque si por un lado nos gozamos en decir Jesús es el Señor, cuando le entras a la trance en tu trabajo estás negando eso que con los labios has dicho. No es tu Señor. Lo que con los labios dices, con los hechos lo niegas. Si Cristo es tu Señor, ¿por qué descuidas tanto a tus hijos? Le compras primero su PlayStation que su Biblia. ¿No? ¿Por qué? ¿No has escuchado a Dios? ¿Lo valiosos que son tus hijos? Dijo el Señor, este es mi Hijo amado, este es el ungido, este es el Mesías, escúchenlo a Él. Él es el profeta. Porque si bien Dios nos habló a través de Isaías, y nos habló a través de Jeremías, y nos habló a través de Zacarías y de todos los profetas, el que ahora está ahí, el que ha venido para que escuchemos la voluntad del Padre, es este profeta. A Él escuchen. ¿Cuántos problemas le solucionó este profeta a Pablo? Pablo es el que escribe, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y hace una lista de lo que él padeció: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Pablo no buscaba al Señor Jesús para que le solucionara problemas. De hecho, entre más fiel fue, más problemas tuvo. Él y la iglesia. Aquellos que se acercaron al Señor Jesús, dos hermanos que tenían problemas entre sí por la herencia, y aquel que le acercó dice: Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. El Señor dijo: ¿y quién me puso a ustedes como juez? Es decir, vemos a Jesús como nosotros queremos verlo, no como en realidad es. Y el Señor Jesucristo ha venido para que escuches una vez más claramente la palabra de Dios. Porque en Cristo ha llegado la plenitud de la revelación de Dios. Juan capítulo 17, versículo 14. El Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 24, dice: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de un profeta? Cristo ejecuta el oficio de un profeta revelándonos por su palabra y su espíritu la voluntad del Señor. Juan 17, 14 dice: el Señor mismo, son palabras de nuestro Señor, yo, o está mal mi cita. No. Dice el Señor en su oración al Padre, en aquel que dijo: escúchenlo. El Señor, orando al Padre, está diciendo: Señor, cumplí mi oficio, cumplí con la unción que me diste. ¿Cuánto hemos desvirtuado el término unción? ¿No? Hay que recuperar el significado correcto. Escuchaba el absurdo de una mujer que decía: yo puedo oler los espíritus, puedo detectar los demonios, tengo la unción. Locuras que uno encuentra. Unción es oficio.
es el lugar y la tarea que el Señor te dio. Y el Señor Jesús está diciendo, les he dado tu palabra, he cumplido el oficio, he cumplido la misión. Y el versículo 16, dice el Señor, mi enseñanza no es mía, sino la de aquel que me envió. Y esto es lo que sucederá en este tiempo. Todo mundo, sobre pretexto del advenimiento del Mesías, quiere celebrar. Pero sus celebraciones terminarán en borracheras, en pleitos, chismes, en tronerías, peleas. Y no son pocas las fiestas que terminan con muertitos. Aún con querer celebrar con ese motivo, el mundo no quiere escuchar al Mesías. No quiere atender a la voz profética. ¿Por qué crucificaron finalmente al Señor Jesús como crucificaron o persiguieron a los profetas antes que a Él? Porque el mundo rechaza la verdad, rechaza la palabra de Dios, no sabiendo que eso es todavía para una peor miseria. Mientras el mundo celebra pretextando la llegada del Mesías, no quiere escuchar lo que Dios les está hablando a través de Él, que es para su bien. Habrá un día en que Dios retire su palabra y el hombre no escuche más la verdad. Y ese día sería el día más terrible. Dios te está llamando a ti, si no has escuchado bien. El Señor ha enviado a un profeta para que conozcas la verdad. Esa verdad que andas buscando a veces en la filosofía, esa verdad de la cual ni Kant sabe, esa verdad que Hegel ignora, esa verdad que las mentes brillantes de este mundo no han encontrado. Por eso no han rendido sus vidas a Cristo. El Señor envió al Mesías para que conozcas la verdad, para restaurarte a su comunión y para instruirte, para que vivas también en tu oficio con sabiduría. Para que tú también, como nuestro Señor, algún día le digas al Padre, Padre, he hecho lo que me diste que hiciera. Porque solamente hacen bien lo que se les pide que hagan aquellos que con oídos atentos escuchan al que les está hablando. Si cierras tus oídos a la palabra del Señor, solo será para tu desgracia. Entonces piénsalo hoy. El Señor te habla. ¿Cuál es tu respuesta? Si has escuchado y si escuchas, Dios te bendecirá. Si no escuchas, nunca podrás decir que Dios nunca te habló. Oramos. Bendito y soberano Padre, te damos gracias por apiadarte de nosotros, Señor, de tal manera que aunque nosotros nos alejamos de ti, tú viniste en busca de nosotros. Enviaste a tus profetas que vinieron a hablarnos. No siempre les escuchamos. Algunos apedreamos, algunos matamos. Porque tu palabra, Señor, que es para nuestro bien, no la quisimos. Porque más bien quisimos hacer lo que se nos antoje. Pero los que estamos aquí, Señor, los has vencido. Ha sido victorioso nuestro corazón, Señor, y nos has vuelto a ti. Y como estamos reunidos aquí, lo estamos para escuchar. Escuchar lo que tienes que decir para nosotros. Porque al enviarnos al Mesías, nos has enviado, Señor, tu palabra en plenitud, para que nuestra vida también
sea vivida en sabiduría. Pedimos tu auxilio, Señor, para eso, por Cristo nuestro Señor.